Escucha, que lo que voy a contarte hoy tiene miga, tiene mucha miga, y te lo aviso desde ya porque hay gente ahí fuera intentando que no te enteres de la mitad. Llevan días, con el cuento de que todo está bien, de que no pasa nada, de que Jorge Javier Vázquez sigue tan tranquilo en Telecinco. Y mientras tanto, las fuentes que de verdad saben lo que se cuece dentro de Mediaset están cantando una canción muy distinta, muy distinta. Hay un movimiento ahí dentro que huele a despedida, y no precisamente de las bonitas, de las con pastel y aplausos. Esto huele a que le están poniendo la puerta muy cerquita, hija. Y él todavía está intentando convencerse de que no. Eso sí que es teatro de verdad. Y lo más curioso de todo, lo que a mí me tiene flipada, es que cuando sale la información, la primera reacción de Jorge Javier Vázquez no es el silencio digno. La primera reacción es ponerse a mandar mensajes al digital que publicó la noticia. Mensajes, con sus palabritas. Y lo que dice en esos mensajes lo vamos a desgranar con calma, porque ahí está la madre del cordero, porque un hombre que está seguro de su silla no corre a desmentir nada. El que tiene la conciencia tranquila, espera. El que tiene algo que temer, contesta. Tú y yo hemos visto este circo muchas veces, ¿verdad? Muchas. Acuérdate de cómo funciona esto. Primero el rumor, luego el desmentido furioso, luego el silencio. Y al final la realidad se impone y resulta que tenían razón los que avisaron. Siempre igual. Llevamos suficientes años viendo la tele como para saber que cuando alguien se pone tan nervioso con una información, es porque esa información toca hueso. Quédate, porque cuando te cuente exactamente qué es lo que le han dicho a Jorge Javier desde dentro de Mediaset, vas a entender por qué lleva días con esa cara de domingo de resaca que no se le va. Vamos a la noticia, que es jugosa. El portal Vibras en Corte publicó ayer que Telecinco, es decir, Mediaset España, no está por la labor de renovar el contrato de Jorge Javier Vázquez cuando ese contrato venza. Y ese contrato vence en junio o julio del año que viene, 2027. Un año. Queda un año. Y según esa información, hay dos razones muy concretas para que la cadena esté pensando en no renovar. La primera razón, es carísimo. Estamos hablando de casi 3 millones de euros anuales. 3 millones. Para que te hagas una idea, esos son las pensiones de cientos de familias como las nuestras juntas, pagadas a un solo señor para que se ponga delante de una cámara. Y la segunda razón, que es la que más me interesa a mí, la cúpula directiva de Mediaset ha decidido que ya no quiere ese tipo de presentador. Ese tipo, eso es lo que se dice dentro. No es que Jorge Javier haya hecho algo malo esta semana. Es que el modelo que él representa ya no encaja con lo que la dirección quiere para el futuro de la cadena. Y eso sí que es un zasca con guante blanco. Ahora bien, hay que matizar, porque aquí no todo es blanco o negro. Hay un medio que lo desmiente. Un medio muy afín a Jorge Javier, muy afín, que sale a decir que eso es mentira, que la relación entre Jorge Javier y Mediaset es estupenda, que no hay nada de lo que preocuparse. Claro. Qué casualidad que sea un medio afín. Qué casualidad que salga a defender al presentador justo cuando más necesita un salvavidas. Eso es lo que hacen los amigos, ya se sabe. Los amigos te dicen lo que quieres oír, aunque la realidad sea otra. Y mientras tanto, la información de fondo sigue ahí, sin que nadie la haya desmentido con datos reales, con pruebas, con algo sólido, solo con la boca. Pero espérate, que lo mejor viene ahora. Porque lo que ha hecho Jorge Javier Vázquez al enterarse es antológico. El hombre se pone en contacto directamente con el digital que publicó la información y le manda mensajes. Y esos mensajes, querida, son de película. En uno le dice, y esto lo cito con todas las letras porque me parece increíble, veréis ahora lo que me van a dar a partir de ahora. Una amenaza en toda regla, disfrazada de predicción. Como diciendo, ya veréis lo bien que me va, ya veréis los programas que me dan. Eso dice alguien que está nervioso, no alguien que está tranquilo. Y en otro mensaje, atenta a esto, en otro mensaje le dice, a lo mejor es verdad. ¿Cómo? ¿A lo mejor es verdad?
Eso lo dice el propio Jorge Javier Vázquez sobre su propio supuesto despido. O sea, que ni él mismo lo puede desmentir del todo. Eso, hija, eso es una confesión sin querer serlo. Voy a contarte lo que dice mi fuente de dentro, que es la que de verdad sabe cómo están las cosas en Mediaset, y que me lo confirma esta mañana bien temprano. Dice que lo que está sobre la mesa no es exactamente un despido fulminante, es algo más refinado, más de despacho. Lo que está sobre la mesa es una bajada de sueldo brutal. No del 10%, no del 20%, no de lo que uno podría esperar en una negociación normal. Estamos hablando de alrededor del 50% menos, de casi 3 millones de euros pasar a 1,2 o incluso menos. Esa es la propuesta que está flotando en los pasillos de Mediaset. Y la pregunta que todo el mundo se hace dentro es, ¿va a aceptar Jorge Javier eso? ¿Va a tragarse ese sapo con tal de seguir en pantalla? Porque claro, aquí es donde se pone interesante. Y mucho. Jorge Javier Vázquez presenta ahora mismo 2 programas, más uno de diario. Tiene mucho trabajo sobre el papel. Pero el diario de Jorge, ese programa de tarde que tiene, ojo, que mi fuente dice muy claro que no es seguro que vuelva a la parrilla la próxima temporada. Que si las cosas funcionan por las tardes sin él, ese hueco ya no vuelve a ser de Jorge. Y si el diario de Jorge desaparece, ¿de qué le sirve a Mediaset pagar millones y millones por un presentador que presenta 2 cosas en temporada? Ahí está la ecuación real. Mirad, a Jorge Javier le va a costar, y esto también me lo dicen, le va a costar muchísimo trabajo encontrar fuera de Mediaset una cadena que le pague lo que cobra ahora. Eso hay que decirlo con claridad, porque a veces uno piensa que los grandes nombres tienen todas las puertas abiertas, y no siempre es así. El mercado televisivo está en caída libre. Todas las cadenas, sin excepción, están mirando los costes con lupa. La publicidad baja, las audiencias bajan y los sueldos de los grandes fichajes están siendo revisados en todas partes. Dentro de ese panorama, pagar 3 millones a un presentador que ya no arrastra las audiencias que arrastraba hace 10 años. Se convierte en un lujo que Mediaset ya no se quiere permitir. Y aquí llegamos a la pullita más grande que nadie dice en voz alta, pero todo el mundo piensa. Jorge Javier Vázquez lleva años siendo el rey de Telecinco, el intocable, el que podía decir lo que quería, ir donde quería, hacer los programas que quería. Tenía tanto poder dentro de esa casa que llegó a presentar 3 formatos a la vez. Pero el poder en televisión dura lo que duran las audiencias, y las audiencias de Jorge ya no son las de antes. El gran presentador que llenaba plató, que hacía llorar a media España, que se sentaba con Belén Esteban y tenía medio país pendiente de lo que iba a pasar. Ese señor ya no tiene ese efecto. Los tiempos cambian, el público cambia, y Mediaset también. Y Jorge Javier, con todo el respeto del mundo, sigue creyendo que tiene el mismo peso que tenía en 2012. Ahí está el problema. Le molesta muchísimo que se publiquen estas cosas. Mucho. Pero el cabreo es directamente proporcional a cuánto le duele que puedan ser verdad. Un presentador que tuviera el contrato blindado y la renovación garantizada no estaría mandando mensajes a medios digitales a las tantas de la noche. Estaría en su casa, tan tranquilo, pensando en qué hacer el fin de semana. Jorge Javier no está tranquilo, y eso lo dice todo. Lo que también llama mucho la atención, y esto hay que decirlo, es la mecánica del desmentido que han montado sus allegados. Porque fíjate bien en cómo funciona. Sale la información, Jorge Javier se altera. Un medio afín lo desmiente inmediatamente. Y encima ese desmentido lo firma alguien que tiene buenísima relación con el presentador. Pero nadie de Mediaset, nadie de la dirección de la cadena, ha salido a decir públicamente que Jorge Javier tiene su renovación asegurada. Nadie. Eso es lo que no se está diciendo. Cuando hay una renovación garantizada, la cadena lo dice, lo deja caer, lo filtra. Eso también es parte del juego. Aquí, silencio por parte de Mediaset. Silencio total. Ahora, el único escenario en el que Jorge Javier Vázquez podría seguir en Mediaset más allá de 2027 es si acepta esa rebaja sustancial de sueldo.
más del 50%. Y mira, que no digo yo que eso no vaya a pasar, porque el mundo de la televisión da muchas vueltas y uno nunca sabe. Pero aceptar pasar de 3 millones a 1 y poco no es fácil para nadie, y menos para alguien con el ego de Jorge Javier Vázquez. Él está acostumbrado a ser el centro, a que todo gire alrededor suyo, a que le pongan la alfombra roja. Bajarse el sueldo a la mitad se parece mucho a reconocer que ya no vales lo mismo. Y eso, para según qué personas, es imposible de asumir. También se habla de Televisión Española como posible destino. Lógico. TVE siempre ha sido el refugio de los presentadores que salen de Mediaset o de Antena 3. Es la televisión pública, tiene recursos y en algunos momentos ha sido la segunda oportunidad de mucha gente del mundo del corazón. Pero ojo, porque eso depende de muchas cosas que van más allá de Jorge Javier. Depende de quién esté gobernando en España. Depende de qué dirección tenga TVE dentro de un año. Depende de si hay cambios políticos. Hay demasiadas variables en el aire para garantizar ese aterrizaje. Y mientras tanto, Jorge Javier sigue presentando en Telecinco como si nada. Pero dentro tiene que saber que el reloj está corriendo. Vamos a hablar un momento de los números reales, porque me parece importante que lo veamos con perspectiva. 3 millones de euros al año, 12 pagas. Eso son 250.000 euros al mes. ¿Lo ves? 250.000 euros cada mes, para presentar unos programas que en muchos casos no llegan al 10% de share. Tú y yo tenemos claro lo que es llegar a fin de mes con lo que nos dan, y conocemos a muchas personas mayores que pelean con 800 euros de pensión. Pues bien, la televisión ha estado pagando eso durante años, y ahora Mediaset ha descubierto que quizás no merece la pena seguir haciéndolo. Lo que me parece alucinante es que hayamos tardado tanto en llegar a esta conversación. Y luego está la cuestión del tipo de presentador que quiere Mediaset. Eso que se filtró, que la cúpula ha decidido que ya no quiere ese tipo de presentador, eso tiene mucha tela. Porque implica que Jorge Javier no es solo caro. Implica que su estilo, su manera de hacer televisión, ya no es lo que la dirección quiere proyectar. Mucho gritar. Mucho drama. Mucho yo. Mucho meter la política en todos los programas. Mucho convertir cada gala, cada debate, en un pulso entre él y alguien. Eso cansa. Eso cansa a la audiencia. Y al parecer, también cansa a quienes firman los cheques. Porque Jorge Javier Vázquez tiene una habilidad muy particular. La de ponerse digno justo cuando no toca. Cuando le conviene, aparece el presentador de corazón, el que se ríe con los concursantes, el que llora en plató, el que es uno más. Pero cuando algo le molesta, cuando algo le toca el ego, ahí sale el otro Jorge, el que manda mensajes a las 11 de la noche, el que amenaza con lo que le van a dar, el que dice, a lo mejor es verdad, sin darse cuenta de lo que está diciendo. Ese Jorge Javier no da compasión, da información. Y aquí hay que hacerse la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué sale esta información ahora cuando el contrato todavía tiene un año? Pues porque alguien quiere que Jorge Javier sepa que la negociación ya empezó, que el reloj ya está en marcha, que si quiere seguir en Mediaset tiene que ir preparando el terreno para una conversación muy incómoda sobre cuánto vale realmente y cuánto está dispuesto a aceptar. Eso es lo que están haciendo los medios que publican estas cosas. No es casualidad. Nunca es casualidad. En televisión, una filtración es siempre un mensaje para alguien. Así que el escenario real es este. Jorge Javier Vázquez tiene un año. Un año para que Mediaset decida si lo quiere a mitad de precio o si prefiere invertir ese dinero en otra cosa. Un año para que él decida si acepta o si se va. Y un año para que el mercado televisivo, que cambia cada 15 minutos como bien sabe todo el mundo que trabaja en esto, cambie de nuevo y haga que todo esto se vuelva a poner patas arriba. Puede pasar cualquier cosa. Puede que dentro de 6 meses Jorge Javier presente el programa del año y todo el mundo se olvide de esta historia. También puede que dentro de 6 meses nos estemos enterando de que el acuerdo se rompió y se fue por la puerta de atrás.
Los dos escenarios son posibles. Pero lo que ya no es posible es que fingamos que todo está bien, porque claramente no está bien. La televisión se está resquebrajando por dentro, y los grandes nombres de otra época están empezando a notar que el suelo se mueve. Jorge Javier no es el único, es el más visible. Pero detrás de él hay una larga lista de presentadores que llevan sueldos de otra época y que van a tener que adaptarse a esta o quedarse fuera. Esa es la realidad que nadie quiere nombrar en los programas de televisión, lógicamente, porque ¿quién va a hablar mal de la mano que le da de comer? Pero aquí, entre tú y yo, podemos decirlo. La era de los presentadores intocables y millonarios en la televisión en abierto española está llegando a su fin. Y Jorge Javier Vázquez, con toda su historia, con todo lo que ha dado a esta televisión, está siendo el primero en notarlo de verdad. Al tiempo lo pone todo en su sitio. Siempre. Hemos visto caer a personas que parecían inamovibles y hemos visto sobrevivir a quienes nadie apostaba por ellos. Lo que sí sé es que en televisión, cuando alguien tiene que mandar mensajes a medianoche para defenderse de una información, es porque esa información tiene más verdad de lo que uno quisiera reconocer. El tiempo dirá, y nosotras estaremos aquí para contártelo. Si este vídeo te ha gustado, tienes que ver el que te dejo por aquí porque tiene exactamente la misma energía y te va a dejar con la boca abierta. Dale, que merece la pena. Y Jorge Javier, cariño, un besito muy grande, que sé que lo estás viendo y que lo de a lo mejor es verdad, no lo va a olvidar nadie en mucho tiempo.